para ser la princesa, pero pesa mucho menos. No debería poder tener... Hola muchachos, muchachas, bienvenidos a un gameplay más de Nostalgia Games. Hoy vamos a jugar a Super Mario Kart, uno de los juegos de mi vida. Un Mario Kart que no fue concebido como tal, ¿vale? Super Mario Kart fue un intento de Nintendo para crear un F0 para 2 jugadores. Lo que pasa es que el cerebro de la bestia no era capaz de asumir esa velocidad para 2 jugadores, por lo que se tuvo que reducir la velocidad. También se tuvieron que hacer circuitos mucho más pequeños y es la razón por la que Super Mario Kart tiene circuitos pequeños a 5 vueltas, ¿vale? Creo que es el único Mario Kart que tiene circuitos a 5 vueltas. Y además se tuvieron que introducir karts, ¿vale? Para que todo tuviera un poco más sentido. Iba más lento que una nave espacial, pero lo suficientemente rápido para un kart. Y no os voy a meter más chapa, vamos a jugar. Vale, vamos a ver cómo nos va esto. Voy a bajar esto también un poquito. Vale, vamos a ver un poquito más. Vale, me voy a bajar esto porque lo tengo altísimo. Vale, ya lo tendríamos. Pues vamos a empezar. Un Mario Kart que tiene 3 modos, ¿vale? Tiene el del GP, ¿vale? El del campeonato. Time Trial, que es cronometrado para probar circuitos sin objetos y sin nada. Y el de combatir contra otro jugador en caso de que hubiera un segundo jugador, que es un modo muy divertido. Vale, nos ponemos ya a lo más difícil que hay, que es a cilindrada de 150 y vamos para adelante. Vale, vamos a jugar los 4 torneos que hay, ¿vale? Va a ser un gameplay largo de 1 hora, pero como es un juego corto y a mí me gusta mucho, pues quiero pasármelo entero. Y os voy a explicar las características de cada uno de los personajes que hay. Mario y Luigi, digamos que son los más equilibrados, ¿vale? Va a una velocidad media, es nivel de pesado medio y en general van bastante bien. La princesa Peach y Yoshi para mí son los más aburridos de conducir porque tienen mucha aceleración en cuanto se chocan o aceleran de cero, van muy rápido, pero su velocidad es muy lenta y a mí realmente no me gusta nada conducirlos, aunque lo haremos. Bowser y Donkey Kong son muy pesados, o sea, chocándose con los demás pues les meten un viaje del copón, tienen la velocidad máxima, lo cual está guay, pero aceleran extremadamente lento y por lo tanto también se hacen difíciles de conducir. Y por último, Koopa Troopa y Toad son los más ligeros, aceleran digamos medio y también la velocidad es media, un poquito quizás más corta, más lenta que Mario y Luigi, pero lo que tienen es que tienen muy buen agarre, derrapan menos que los demás personajes y por lo tanto se hace unos personajes guays de conducir, aunque teniendo en cuenta que su velocidad máxima nunca va a ser tan alta como la de otros personajes. Y como hay 4 campeonatos, vamos a ir eligiendo los 4 tipos de personaje. Para el primer campeonato, que es el más fácil, voy a elegir el personaje que menos me gusta, que son estos dos, la princesa y Yoshi. Y vamos a ir con Yoshi. También porque se vienen los vídeos de archivo del Super Mario World y para ir entrando en la pomada. Vale, Mushroom Cup Race. Vamos a empezar. Empezamos con el primer truquillo, lo vamos a intentar al menos, que es empezar acelerando mucho. Ahí está, lo hemos conseguido. Vale. Y bueno, el primer campeonato y el segundo nos va a servir un poco para calentar.
Y también para ir hablando de cosillas. Por ejemplo, el tema de las monedas. El tema de las monedas, que podría pasar desapercibido, es importantillo, ¿vale? Porque te van dando velocidad hasta un máximo de 10 monedas. Una vez que alcanzas 10 monedas, yo en este caso tengo 9, ¿vale? Está ya a la derecha. Al llegar a 10, según vas cogiendo monedas, ya no vas más rápido. Pero hasta 10 sí. Y por lo tanto, pues es importantillo. También os digo, yo esto de las monedas no lo sé desde siempre. Y es una característica que no creo que sea súper mega importante, ¿vale? No es la gran diferencia. Pero bueno, al final, pues si te ayuda a ir más rápido, pues las coges, obviamente. Vale, ¿conseguiremos llegar a ser terceros? No. Bueno, cuartos es un punto, es una manera de empezar mala, pero bueno, el campeonato tiene 5 carreras, es largo y vamos a darle un poco de emoción a eso también. ¿Por qué lo de las monedas no es tan importante? Pues porque la máquina hace un poco de trampas, ¿vale? O sea, la máquina no se mueve por las mismas reglas que los jugadores. Pues a veces van un poco más lentos, a veces van un poco más rápidos, dependiendo de tu posición. Bueno, y ese tipo de trampillas, digamos, típicas de los juegos de estas generaciones. ¿Le daremos a Cupatropa? Bueno, a Bowser. No me he fijado quién iba segundo. Bueno, vamos a imaginar que es Cupatropa. Bueno, el segundo no, primero en la clasificación general. Vamos a imaginar que es Cupatropa porque va ahí primero. Nos guardamos esta concha roja para golpearlo justo antes de cruzar a la meta. Yo creo que vamos a hacer eso. Y de esta manera reducimos puntos. Pero bueno, aquí ya empezamos al haber quedado cuartos, que no es un drama para la primera carrera. Digamos que empezamos a estar muy necesitados de que no haya más cagadas. ¿Llegaré sin conseguir una seta o cualquier otro objeto a lanzarle esto a Cupatropa? Pues no. La verdad, si seguimos así, no. Pero bueno, esto es Super Mario Kart, el juego de las remontadas, el juego donde todo puede pasar. Vamos a ver qué pasa. Y la siguiente ya es la última vuelta, lo cual complica un poco las cosas. Ahora mismo creo que puedo quedar segundo. Es una cagada, pero visto lo visto. Tercero. O sea, hemos mejorado del cuarto al tercero, pero es muy mala noticia porque nos va a sacar otros 6 puntos Cupatropa. Nos quedamos con 4 y él va a tener 18. Si quedamos primero en todas y él segundo en todas, con 3 carreras que quedan, podríamos conseguir 9 puntos de diferencia, pero no nos llega, vamos, ni de fly. Hay que intentar noquearlo en esta y quizás en las siguientes rondas. Las carreras de este tipo, que son como de chocolate, ¿vale? Madre mía. Digamos que son, al menos a mí, si me dan bien, son un poquito más fáciles que las demás, porque no hay tantos obstáculos y bueno e imprevistos que puedan surgir. Vamos a ver si consigo yo esta roja. Estaría bien, la verdad.
siendo primero no es muy probable, pero vamos a ver si tenemos un poquito de suerte. Plátano. Le he dado a Bowser, pero eso a mí no me sirve de nada, la verdad. Wow, chaval. Bueno, creo que la he liado parda, chaval. Bueno, vamos a seguir la estela de Luigi y la dejamos justo... ahí. Vamos. Bueno. Estamos medio salvando la partida, porque vaya manera de empezar el gameplay. Vamos a ver, vamos a ver. Hemos reducido 8 puntos con esto, porque primero se lleva 9 puntos, el cuarto 1... Me coloco ya segundo, que no está mal, a 6 puntos. Vale, 6 puntos, que como quedan 2 carreras es lo que yo podría reducir si quedo en las 2 primero y en las 2 que quedan segundo. Y al quedar empate, no tengo yo muy claro quién ganaría. Creo que gano yo, me pone a mí primero, pero no estoy nada seguro. Por lo tanto, mínimo, tengo que quedar, empujarme a alguien. Tengo que quedar primero, digamos, obligatoriamente en las 2 que quedan. Y estaría guay intentar que Koopa Troopa no quedara segundo. Uy, va. Que iba mirando atrás para echarle el plátano. He cogido... ¿Aquí funciona? No. Madre mía, el Yoshi este no... Me las tiene un poco juradas. 11 moneditas. Me voy por aquí, me cojo esto. Vamos, vamos. Venga, hago ya en la segunda vez. Pero es verdad que como tengo las flechas esas a mitad del circuito, me salva de alguna cagadilla que pueda hacer. Final lap. No es el momento de cagarla. Plátano. Voy a hacer la de antes, ¿eh? Luigi va por aquí, se lo dejo. Se lo ha comido. A ver, lo normal es que consiga remontar, ¿eh? Pero bueno, o no. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vale, pues la acabo de empatar. Madre mía, qué mal he empezado en las primeras 2 carreras, ¿eh? Pero bueno, esto es el Mario Kart, ¿no? De toda la vida. Claro, aquí lo que pasa es que si tú no haces un poco de magia durante las partidas, los NPCs siempre van a quedar en la misma posición siempre, ¿vale? Porque como hacen trampas y cada uno tiene como su propia velocidad dependiendo de dónde tiene que quedar, pues eso. Vale, ahora lo único importante es quedar por delante de Koopa Troopa. Bueno, también, y no hacerlo muy mal porque si no Donkey Kong me podría superar. Pero delante de Koopa Troopa está bien. Vale, vamos allá. Creo que no la he liado. Vale, porque si pulso un poco antes de lo debido es cuando empieza a derrapar, como me ha pasado antes. Vamos a ver si dejando esto aquí... Vale. He dejado el platanito... Uy, qué liada, coño. El platanito ahí, porque si alguien se lo come, como está justo antes de ese saltito, pues... se lleva una penalización de cojones. ¡Oh! A ver, vamos a ver en el mapa. Vale, ya habéis visto, ese hombre ya no queda segundo ni tercero.
Y ahora la verdad es que no me conviene para nada volver a hacer esto que acabo de hacer con Koopa Tropa. Así que no, este plátano me lo voy a dejar, por ejemplo, aquí. Bueno, esto lo ha comido la princesa porque es imbécil. Pero, prefiero el champiñón. Mirar Koopa Tropa. Está ahí remontando. Pero tiene que ir muy rápido para alcanzar a la princesa, la verdad. Final Lap no creo que lo haga. Vale, yo la he liado, pero como antes he hecho chocar con el plátano a la princesa, tenía un poco de margen. Ahí tenemos. Princesa segunda. Y anda, y Donkey Kong también la debí de liar parda, porque Donkey Kong era equipa tercero. y no ha acabado. Pues el Donkey Kong se ha comido un platanito o algo. Porque si no, no tiene sentido. Ha quedado octavo. What the fuck. Bueno, al final, con todo lo que hemos sufrido, le hemos sacado 6 puntos a Koopa Tropa. Me siento bastante orgulloso de lo que hemos hecho, ¿eh? Y ahí ya me he sacado encima a Yoshi, pero ya no me lo tengo que elegir más. Por cierto, en Japón... bueno, mejor dicho, en Japón. En Europa, en Occidente, esto está censurado. Porque en Japón todas las celebraciones, quien quedaba primero, le daba un poco al champán. Y esto se decidió que no iba a ser así en Occidente. Y cada personaje tiene como su propia celebración. En el caso de Yoshi, pues mira, es un malabarista y se lanza la botella para arriba. Venga, va bien. Vayamos al segundo campeonato. Para el segundo campeonato voy a elegir al segundo que peor se me da, que es Bowser o Donkey Kong. Vamos con Bowser. Flower Cup Race. Vale. Vamos a ver si empezamos mejor que la otra vez. Ahora también hemos calentado un poco, porque como comprenderéis, el Super Mario Kart es uno de los juegos de mi vida, pero igual juego una vez cada 3 meses, o cada 6 meses, o cada X tiempo, ¿no? Claro, lo complicado de Bowser es que el enemigo principal, contra el que siempre vas a competir, es Super Mario. Y claro, y el cabrón se pone en estrellas de manera continua, y coño, es muy difícil jugar así. Así que bueno, vamos a intentar hacer... Coño, joder, y eso que he ido frenando a tope. Ah, bueno, ¿esto qué es, tío? Mario y Luigi. Vamos a intentar jugar de manera inteligente. Pero bueno, que esto está complicado, si ya lo habéis visto. Vale, mi plátano no la daba a nadie. Esta vez no he puesto la mirada para atrás, porque la mayoría de circuitos me sé dónde pueden chocar. Por ejemplo, aquí vamos a ver. Ahí está. Le hemos dado a Mario. Y se ha chocado Luigi con el anterior. Se han chocado Mario y Luigi. Joder, pues esto me viene de perlas. Porque que la princesa quede segunda, la princesa es mucho menos peligrosa que Mario y Luigi. Hola, chaval, la que les acabo de hacer a estos tíos. Vale, esto me viene muy bien. Bueno, es que esto me viene, vamos, de perlas. Vale, una de las mecánicas, bueno, seguramente la mecánica más importante de la saga Mario Kart. Madre mía, ¿ya veis aceleraciones? O sea, esto no ha sido penalización por intentar salir rápido, simplemente es su aceleración normal, ya habéis visto lo que ha pasado. Y se estaba diciendo sobre el derrape. Vamos, coño. El derrape
me atrevería a decir que en todo el resto de Mario Kart, ya también desde el Mario Kart 64, implementa, pues ya lo sabéis, el mítico sistema como de mini turbos a la hora de derrapar, ¿no? Si derrapas y mientras derrapas pues le das a la derecha o a la izquierda y bueno, de manera continua y demás, pues al final depende de lo bien que hayas hecho esa mecánica, te dan un mini turbo al salir de la curva, lo cual pues es súper importante. En este juego no es así, eso todavía no estaba implementado. Sin embargo... Ay, ¿qué hago? Bueno, sin embargo, el derrape ya es una mecánica principal porque la única manera de tomar las curvas sin perder velocidad es como saltando y derrapando. Perfecto, perfecto. Realmente para derrapar no hace falta saltar, pero yo a modo personal me gusta hacerlo así porque tengo la costumbre de siempre, vamos. Y también, si os habéis fijado, a la hora cuando quiero dejar de derrapar, lo que hago es dar otro mini salto y así ya luego puedo enfilar de manera más fácil la recta. Estas cosas yo nunca he visto los trucos de Super Mario Kart, o sea, nunca he parado un segundo de mi vida, simplemente llevo jugando a este juego toda mi vida y ya está. Y tengo claro la mejor manera de jugar. Vale, era liado. Pero bueno, el bueno de Mario, que también pesa bastante, me ha empujado. Ahora que he hablado de Mario, Super Mario Kart, en su inicio, no era un juego donde estaban los personajes del mundo del universo de Nintendo. Al principio pusieron como a 8 humanos con monos de trabajo y demás. Vamos, como si fueran 8 personas normales. Y los monos tenían diferentes colores para poder diferenciar a unos de otros, pero aún así no les acabó de convencer a Miyamoto y compañía, y hicieron la prueba de poner a Mario en uno de los karts y funcionó. Y dijeron, este juego de karts está hecho para que Mario los conduzca y los demás, porque es verdad que que se distinguen súper bien, ¿no? O sea, ¿qué tengo que decir? Bueno, le hemos dado Luyo en el plátano. Y bueno, y desde entonces pues es una de las sagas... es una de las sagas más importantes de la historia. Un spin-off de Mario. También, obviamente, junto con los personajes, ahora pues eso, hay Joder, esa seta me está jodiendo. Hay champiñones, hay conchas rojas, conchas verdes. Bueno, eso. Y los plátanos de Donkey Kong, eso inicialmente tampoco estaba. Al principio había como latas de aceite que servían para hacer... Me va a ganar, ¿eh? Para hacer... Vamos a ver si estoy... Oh, la aceleración. Bueno, ni tan mal. Había latas de aceite para hacer eso, resbalar al que iba detrás, ¿vale? Pues esa misma lata de aceite, cuando se decidió poner los personajes del universo Mario, pues se sustituyó por el plátano. Y a partir de ahí, pues y fueron poniendo más ítems, más objetos. Vale, después de esta cagada, he empatado con la princesa. Pero bueno, está bien, deben quedar 2 carreras, vale. Round 4. Simplemente hay que tener cuidado. Como el cabrón este de Bowser tiene esa aceleración tan mala. Mira, le daba a Mario. Pues a nada que cometas un fallo semigordo, vamos a decir, ese te quedas vendido. O sea, es peor que si te chocas con un plátano, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal va esto. Se trata de hacerlo concentrado. Si no cometo errores, la princesa no debería ponerme en mayores problemas. Claro, con no cometer errores en un circuito donde ya veis es técnico,
pues es complicado. Pero bueno, mientras tenga la princesa a la vista, esto ya me complica más, ¿no? Por las estrellas. Pero mientras tenga la princesa a la vista, ni tan mal. A ver si supero aquí. Bueno, aquí haciendo alarde de la mejor técnica que tengo. Bueno, menos mal que pillaba ese subiendo. Venga, pilla velocidad. De las que me estoy salvando. Qué complicado se me hace jugar con Yoshi, con Bowser, con esta peña, macho. Y con Mario también, ¿eh? O sea, realmente mi personaje favorito de siempre es Koopa Tropa y también Toad, pero Koopa Tropa para el Super Mario Kart. Vale. Fue la que estoy liando. No voy a poder acabar primero. Ni de coña. No. Bueno, no pasa nada. Otra de las... una de las... No mecánicas de juego, pero en cuanto, digamos, a estrategia y tal, de Super Mario Kart, que viene un poco del mundo arcade, es que si quedas quinto para abajo, no te deja pasar a la siguiente pantalla. Haces un rank out y nada, tienes que volver a empezar. Y tienes hasta 3 vidas. Bueno, y puedes conseguir una vida si quedas 3 veces en la misma posición. Por ejemplo, si vuelvo a quedar primero, madre mía, me darían otra vida. Así que bueno, hay que utilizar la mecánica. Aquí estamos para ganar. No, mecánica. No sería una mecánica, pero ya me entendéis. Me va a complicar este circuito, con Bowser. Pero bueno, vamos a... Antes lo hemos solventado muy bien los problemas que hemos tenido con Yoshi. Y vamos a hacer lo mismo con Bowser. Bueno, estaría guay, ahora que vamos tan mal, que en el siguiente objeto nos dieran un relámpago o una estrella. Y así también los veis. Madre mía, Bowser es el... Claro, la característica de Bowser es la velocidad máxima, pero en un circuito con tantas curvas... Oye, habría estado bien un relámpago, ¿eh? Joder, macho. Madre mía. Sería guay poder tirar esto a Yoshi, pero creo que no va a ser posible. Bueno. Nada, no me va a dar relámpago. Oye, tío. Ha sido cagada mía, pero madre mía. Última vuelta. ¿Quién se ha chocado? Ah, bueno, vale. ¡Relámpago! No tiene ningún sentido. ¿Quién me lo ha dado? Cuando iba a cuarto o quinto. Vale, me he comido también de la princesa, aunque eso no va a servir para nada. Y vaya... Madre mía, madre mía, madre mía. Lo hemos vuelto a hacer. Hemos vuelto a salvar la partida en el último momento por un relámpago que me ha llegado después de suplicarlo varias veces cuando iba sexto y séptimo, cuando iba quinto, cuarto. Qué cosa más rara, macho. Me han dado la vida. ¿Has visto? ¿Habéis visto? He quedado 3 veces primero y me han dado una vida más. Que en este caso sería un kart más. Madre mía. ¿Cuántos puntos? 3. Vale. Venga, va. Esta debería ser más fácil que la del castillo de Bowser.
Vale, voy a ir por aquí porque total, luego hay como una flechita que la voy a coger. No le acabo de dar a la princesa ahí con los plátanos. $12 monedas. Ahora sí, a joderse. Claro. Pero ahora viene el Mario este con la estrella. Esta y otra vuelta me queda. Bueno, menos mal que la princesa ya vuelva. No la voy a volver a joder a la princesa, ¿eh? Porque si la consecuencia es que me aparece Mario a tocar los cojones. Pero me vendría bien una seta. Vale. Tengo que tener cuidado en la última vuelta porque dejaba ahí una concha en un sitio donde no le daba ninguno. E igual me la como yo. Vale, esto debería estar. Vamos allá. Bueno, a ver, en un circuito me he quedado descalificado, me han quitado una vida. Pero bueno, más allá de eso, lo hemos conseguido. Dicen del Super Mario Kart que es el Mario Kart más duro. Ahora ya hay varias razones. Lo que he dicho, que la máquina hace trampas constantemente con su velocidad, con que por ejemplo Mario y su estrella la puede usar continuamente, así como si fuera infinito. El control digital, pues como podéis entender, para un juego de conducción, pues lo hace bastante complicado. Y cosillas de este estilo. Los circuitos son chungos. Vale, bueno, empezamos ya en la parte chunga. Dejadme que os explique rápidamente. Primero y segundo campeonato no hay problemas. En el tercero empieza a haber muchos problemas. Y ya el cuarto eso va a ser... O sea, no me lo voy a pasar a la primera con vosotros, aunque lo vamos a intentar. Vale, para la Star Cup Race voy a elegir a Cupatropa. Y voy a dejar a Mario para la Special, ¿vale? Vamos allá. Os recuerdo, Cupatropa es de los más lentos, pero su manejo es sencillo. Y luego también agarra muy bien en las pistas en las que se puede agarrar. Por ejemplo, en las de chocolate y demás. También en las que son de puro circuito, que es como asfalto. Como la última, la que acabo de hacer antes. En esas funciona muy bien. Y en estas que ya veis que parece que voy a paso de tortuga, pues depende mucho de no cagarla. Ir por el caminito. Le he dado... ¡Oh! Luigi. Creo que le he dado a Luigi. O sea, fijaros lo que ha pasado. Le he dado a Luigi justo antes de que se pusiera estrella. Cuando le he dado, inmediatamente se ha puesto estrella. Y con la estrella creo que le ha dado a la princesa. O sea, si podéis echar para atrás el gameplay y miradlo. O sea, son las cosas que pasan en el Super Mario Kart. Sobre todo en estos primeros. Que bueno, que a ver. Que quiero un juego maravilloso en cuanto a la jugabilidad. ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de pasar? Pero que sigue siendo todo muy aleatorio. Y eso lo hace súper divertido. Vale, me ha superado en la última curva Luigi.
Y yo he lanzado un plátano, le daba a Yoshi que ha quedado quinto. O sea, Yoshi nos lo hemos quitado para este campeonato, digamos. Vale, está bien, segundo, primero. Pero es lo que os he dicho con la SAR, porque son pantallas así que pasan este tipo de cosas. Aquí puede pasar también. Un circuito mucho de resbalar, ¿no? De derrape. Joder, y es que puto Luigi me va a estar tocando los cojones todo el campeonato. Pero bueno, vamos allá. Esta pantalla es muy parecida a la anterior. O sea, realmente no va a ser la pantalla donde más rápido vaya. Pero bueno, se trata de ir por tu camino, de no cagarla y demás. Vale, me voy a mantener con el plátano, porque lo voy a dejar en un sitio donde si se choca, bueno, pues puede hacerle daño a Luigi. Que va a ser aquí un poquito, por aquí. Pues nada, le daba a la princesa. ¿Qué hago? ¿Me aparto? Está Luigi ahí con la estrella. Parece que no me acaba de alcanzar, pero me está pisando los talones. Ahí le he dado. Vale, si consiguiera otro plátano para la última vuelta estaría genial para volver a dar a Luigi y recortarle puntos. Pero bueno, de primeras parece que no voy a tener grandes problemas para ganar esto. ¿Me la juego? No, no me la voy a jugar. Me refiero a pararme. Coño. Me va a meter... ¿Qué hace? ¡Ah, toma por saco! Y bueno, menos mal que tiene la concha roja. Que a todas le ha dado por tocarme los huevos. Pero me ha salido de puta madre. Vale, 5 puntos al segundo. Esto puede venir muy bien. Vale, estas pistas de hielo siempre son muy rápidas. Siempre los demás van un poquito más rápido que tú. Peligrosa. Adiós. Un truquito que no lo vais a leer en ningún lado o en pocos lados es que si al chocar con una cosa, en realidad con cualquier cosa, saltas un momentito antes, es como que no pierde velocidad. Por eso siempre que veis que veo que voy a chocar con algo, salto antes. No siempre funciona, pero te puede salvar la partida. Vale, con el margen de puntos que tengo respecto a Luigi, podría... O sea, quedar segundo me vale. Pero bueno, vamos a intentar no hacer el tonto. Porque uno va a quedar... Qué mal. Uno va a quedar segundo y acaba quedando tercero. Lo que no voy a hacer es intentar superarle, vamos. Bueno, para empezar yo creo que ni puedo. Hostia, chaval, la cabeza le daba a Mario. ¿Concha roja? Buah, no, voy a quedar tercero, Voy a quedar tercero porque este bicho no corre. Nada, he intentado hacer un truco, pero nada. Tercero significa que me ha sacado 6 puntos y por lo tanto me ha superado. Pero no pasa nada porque queda una carrera más y con que quede primero o por delante de él me es suficiente. Es round 3, si quedan 2 todavía. Vale, en estas de aquí, Koopa yo diría que también tiene un poco de ventaja porque es un material que agarra bien. Y bueno, facilita que no haya cagadas. Coño. Vamos a ver si me consigo posicionar bien, porque yendo quinto en este circuito, que es así como estrecho, no es buena idea. Vale, por fuera. Hay que recordar, porque a diferencia de otros Mario Karts... Adiós. Joder. Venga, tío. A diferencia de otros Mario Karts,
las cajas, ¿no?, de interrogación donde se consiguen los objetos solo se pueden desbloquear una vez. Entonces, pues bueno, hay que recordar para que no quedarte con ninguna vuelta sin ítem. Ay, qué pena que no lo he cogido. Menos mal que tenía el cacharro ese. Me están jodiendo, ¿eh? Aquí... Mira, lo acabo de hacer 2 veces, lo de chocarme y saltar. Pero estoy mal. Estoy mal, no estoy consiguiendo los ítems que quiero. Joder, tengo mala suerte. Pues igual es chungo, ¿eh? El cacharro este que deja Bowser. Última vuelta. Nada, es imposible. Que iba un punto por detrás. No puedo. Mira, habría quedado tercero. ¡Oh! Que se ha chocado al final, Luigi. Luigi es con el que combato, ¿no? ¡Hola! ¿Pero qué coño ha pasado? No sé qué ha pasado. Pero bueno, concentración. Ya tener que autoeliminarme en este circuito es un poco lamentable. Pero a ver, que es verdad que tiene su complicación. Es un circuito estrecho y tal. Simplemente hay que estar concentrado y que intentar que no me joda nadie en exceso y no autosabotearme yo, por supuesto. Venga, a ver si le supero a este limpiamente. Aquí tengo que frenar un poco porque si no te comes el fuego. Vale. Sí, Luigi, mira, ahora está primero. Es porque es el que... Oye, tío. Es porque es el que vas primero en el campeonato. Se hace complicado, ¿eh? Con estas cosas se hace complicado. ¿Voy a poder recuperar todo sin un relámpago y lanzarle esto a Luigi? Pues bueno, pues vamos a intentarlo, ¿no? ¿Queda una vuelta más? Venga, va. Freno. Está complicado. O sea, por poder se puede y tampoco es tan complicado. Pero necesitaría una vuelta perfecta y no me lo van a permitir. Vamos a ver cómo doy esta curva. Vamos. Madre de amor hermoso. Ese puto juego. Oh. Bueno, Luigi quinto. Lo hemos matado. Lo hemos matado al tío. Madre de Dios. Seis puntos. A la princesa, o sea, Luigi, fijaros si le hemos jodido y se ha quedado tercero. 6 puntos a la princesa. Y en esta pantalla ya os puedo asegurar que no va a haber problemas. No sé, si me consigo colocar primero o en un lugar donde no me vayan a joder. Vale, a que se le daba a Luigi. Pero no, lo va a remontar, Estoy bastante contento, O sea, la Star Cup Race, o sea, el campeonato que estamos jugando, tiene potencial para haberme jodido mucho más.
Pues ahora le di a la princesa y ahora me voy a escapar. Está Luigi ya detrás, ¿eh? Fijaros cómo lo tengo. Bueno, si vuelve la princesa o si me acaba superando Luigi, tengo esto. Vale, princesa ya está ahí. ¿Me acabará jodiendo una seta de esas? Pues espero que no. No debería. What? Vale. Vamos a disfrutar de este descanso que nos queda. La vida por quedar 3 veces primero. Porque ahora ya se viene la especial. Y bueno, ahí vais a ver la pena que puede dar a alguien ante un juego que es jodido. Vale, voy a aprovechar. Vale, vamos unos 45 minutos. Para ver que todo esté bien. Que parece que sí. A ver. Va. Correcto todo. Mario, Luigi, Mario. Vale. Bueno. Special Cup Race. Las que peor se me dan posiblemente son la primera y la segunda, ¿vale? Entonces, en la primera mi objetivo es quedar al menos cuarto y que me quiten las menos vidas posibles. Bueno, ya habéis visto lo que acaba de pasar. Y va a ser así todo el rato, ¿eh? O sea, en este circuito para mí es el más difícil del juego. También es verdad que estoy acostumbrado a hacerlo con Koopa Tropa. Y claro, este circuito es la muerte si no tienes velocidad. Porque aquí vas derrapando todo el rato, como perdiendo velocidad y bueno. Bueno, estrellita, que también es algo con lo que tienes que contar en este circuito, porque si no es imposible. Bueno, lo importante siempre es en la última vuelta estar ahí rondando el cuarto puesto. Vale. Queda esta y otra vuelta. Le hemos dado a todas. Bueno, y estamos aquí juntitos, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Estaría guay con una seta. Una seta me hace quedar segundo. ¡No! Joder. Menos mal que le he dado a Yoshi con la concha. Vale. Está muy bien. Tercero está muy bien. Y a la primera, ¿eh?
Vale, Donkey Kong primero y Princesa segundo. Esta es chunga, porque es muy rápida, te pueden superar en cualquier momento, incluso en la última curva, como me pasó justo en una carrera del mismo estilo del pasado campeonato. Y nada, esto es de intentar liarla lo menos posible. Un tercero o un segundo no estaría mal. ¿A quién le he dado? A la princesa, que iba tercera. Puede ser sí, porque es Donkey Kong el primero, y luego la princesa y luego yo. Vale, pues haberle dado a la princesa no está mal, pero bueno, ya habéis visto que ha remontado. Me voy a dejar esta caja de interrogación para la última vuelta, por si la necesito. Y le voy a dar aquí a este mono. Me ha hecho un esquiva ahí en el último momento. Pero ahí sí, ahí le he dado. Vale. Está viendo muchas hostias por ahí detrás. Yoshi, la verdad, me preocupa entre poco y nada. ¡Oh! Le daba a Donkey. Me va a superar, me va a superar, me va a superar. Segundo. Princesa Donkey Kong. Buah, está súper bien, ¿no? Porque era Donkey Kong el que era mi enemigo. Qué bien. ¡Guau! Hostia, Donkey Kong primero con 10 puntos. Yoshi segundo con 10 puntos. Tercero yo, empatado con la princesa. Vale, esto me deja en una muy buena posición. Pero hay que seguir sin liarla mucho. Vale. Este circuito con Mario, o sea, sería más fácil que un Koopa Tropa, pero está bien. Es un circuito donde no debería liarla en exceso. Hay una flecha aquí. Claro, es que no liarla en exceso, ¿qué significa? Pues si viene Bowser y te empuja, encima me queda con 0 monedas, que significa que no voy a ir muy rápido. Bueno, no pasa nada, no he gastado todavía ninguna vida. Vamos a ver qué podemos hacer. Ahora ya estoy sin presión. Vale, vamos a ver. Esto puede venir bien si no me vuelvo a caer. Porque con Mario, que derrapa, no es algo que sea tan fácil. Vale, ahí está Toad. Todo por culo. Buah, es que estaban tan lejos que... Bueno, me ha servido para al menos alcanzar al grupo. Ya era mucho, ¿no? Dos relámpagos. Vale, no he cogido nada. Ahora ya es asegurar porque cojo la flecha y le supero. Madre de mi Dios. Un poco de suerte, Un poco de suerte porque la he cogido de aquella manera. Vale. Hostia, he tenido que hacer una remontada en las últimas 2 vueltas interesante. Mira, de hecho 17 segundos he tardado. La va rápida. Yoshi que iba segundo, queda cuarto. Esto es un caos continuo. Vale, quedan 2 rondas. Tengo 2 puntos sobre Donkey Kong. Que está muy bien. Vale, debería quedar al menos una posición menos que Donkey Kong. No me importa que me supere, porque la Special Cup puedo quedar primero. La Special Cup, y me refiero en la Rainbow.
Entonces me puedo permitir eso. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué? O sea, me ha caído prácticamente en la cabeza. Bomba. Ah, toma poco. ¿Me puede servir de algo esto? Pues la verdad es que me da igual. La pluma. Para este circuito. A ver, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo. Bueno. Hostia, la princesa iba a hacer la misma que el Donkey Kong, ¿eh? Final Lap ya. Vale. Oye, tío, o sea, ¿eso qué es? Vale, no le doy ni a Donkey Kong ni a la princesa. Ahí está. Vale, pues lo tenemos. Mira, estaba yo convencido de que no iba a poder pasarme con vosotros la Special Cup a la primera. También por los nervios, ¿no? De jugar en directo. No. Pues lo tenemos. O sea, puedo quedar 5, no. No puedo quedar con 2 puestos de diferencia, porque esos son 6 puntos. Pero bueno, un puesto por debajo sí. Lo cual está bien. Primero o segundo, o ya dependiendo de cómo quede el Donkey. Bueno, por hacer el tonto casi me caigo. Bueno, concentración. La mítica Rainbow, de todos los Mario Karts. Pues aquí empezó. Y esta es seguramente la más difícil, ¿no? Porque en otros Mario Karts están como vallados. Y total, que no te puedes caer, ni salir, ni pollas. Y aquí no es que no te puedas salir, es que cualquier mala curva estás fuera. Que tener un control del kart interesante. Bueno, y luego pues que no aparezca Donkey Kong. Bueno, es una carrera larga, ¿vale? Porque es un circuito largo, son 5 vueltas. Voy quinto, venga, va. Voy un poco lejos, eso sí. Me han dado la estrella. ¿Dónde elijo la estrella? Creo que me la voy a poner al final del circuito. Porque aquí voy a tener que ir frenando y creo que no la voy a aprovechar. Aquí. Es que me ha dado miedo, ¿eh? Lo he utilizado por Luigi, no vaya a ser que me empujase. Vale. Vale. Buah. Le daré a Donkey. Buah, chaval. Me van a alcanzar rápido. Pero eso no quita de que mis balas las he jugado bien. Vale, ya están detrás. Vale. Sería guay si consigo que Donkey Kong no me alcanzara para que no me pueda hacer la de antes. Si veo que me va a joder, le dejo que me supere y le lanzo esto. Sí. Lo voy a hacer, ¿eh? Lo voy a hacer. Venga, a tomar por saco. Pesa, pero pesa mucho menos. No debería poder tener... Y señores y señoras, esto es el Super Mario Kart. Y la princesa no debería haber sido capaz de empujarme así, siendo yo Mario. Bueno, al final voy a tener problemas con la Rainbow. Pero bueno, me ha enfadado un poco, ¿eh? O sea, sinceramente, voy a intentar hacerlo bien. Porque las injusticias no las llevo yo muy bien. Venga, Donkey Kong. Está bien darle al que va segundo, tercero. Porque como ya os he dicho que hacen trampas la máquina todo el rato. Para que Donkey Kong siempre va a tener que remontar. Pero para hacerlo, madre mía.
también lo que hace la máquina es reducir un poquito la velocidad del que va delante de Donkey Kong. Y por lo tanto se acaba ralentizando un poquito la carrera. Así que bueno, en este caso no se anota mucho. Pero está bien hacerlo. Me están jodiendo por todos lados esta peña. No sé si os estáis fijando. ¿Y esa seta qué coño es, tío? Jugamos inteligentes. Hemos dicho que podíamos quedar hasta segundos, ¿no? Un puesto por detrás de Donkey Kong. Vamos a ver cómo va esto. Vale, con la seta me voy a poner primero. Pero la verdad... Igual me la guardo. No, voy a ver si... Es que soy muy malo, macho. Es que soy muy malo. Bueno, nos quedan 2 vidas. Una extra y la propia. Espérate como me vuelvan a eliminar y me quede con la última. Pero no sé si os estáis fijando. Mira, este no es el caso, ¿no? Porque me quedo yo porque ya estoy... Pero todas las veces... me han estado jodiendo, pero es un poco como de truco. Es estas trampas que hace la máquina de correr más y demás que te acaba jodiendo. Bueno, circuito largo, lo que hemos dicho. A ver si me toca algo también. Vamos a hacer un poco épico esto. Venga, tío, levántate. Nada, no me va a tocar nada que me valga. Bueno, última posibilidad. Venga, va. No sé qué he hecho.
Buah, chaval. Tío. Uf, poco de suerte, macho. Si le doy el... Coño, está lleno de mierda todo el puto circuito. ¿Me lo espero en plan estratégico para darle? ¿O le doy ahora...? Es que no me lo voy a jugar, ¿no? No me la juego. No me la juego. Tío, déjame en paz, macho. Sí, me merezco ganar, tío. Bueno, pues así acaba... acaba el gameplay. Y los demás participantes esperándome. Bueno. Más allá de las bromas y de la historia que hemos tenido con el gameplay, ha sido una partida bastante guay. Y nada, me alegro de haberla podido compartir con vosotros. Dejadme en los comentarios qué gameplay os gustaría que hiciese el siguiente. Y nada, ya nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado mucho, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.